Malinotti, que déjenme decirle, psicóloga y conferencista, pero el tema de hoy, el mito de la media naranja o del amor perfecto. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Un placer estar con ustedes. Ya. Sí. Diga usted, doctora. Bueno, sí, este es un mito que ha llegado a la cultura popular, el folclore de muchos países latinoamericanos. Inclusive se venden también esas cadenitas con medias naranjas para que la pareja la use. Bueno, este mito es un mito que nos viene de un mito griego. Como casi todas las cosas de la civilización occidental, nos vienen de los griegos, que fueron los que nos inspiraron. Y entonces este mito está basado en un relato, en otro mito griego que se llama el mito del andrógino, después explico por qué, que se encuentra en el banquete de Platón. Platón escribe este libro describiendo uno de los banquetes. Los griegos eran de tomar mucho, de reunirse en banquetes, de comer muy bien, pero no como nosotros que vamos a las fiestas y hablamos superficialidades. Los griegos, cuando estaban en esos banquetes, hablaban de cosas importantes y trataban de encontrar las respuestas a los temas acuciantes de la humanidad. Y entonces, en este caso, en el banquete de Platón, en el libro, hace hablar a Aristófanes, uno de sus personajes, sobre el comienzo de la humanidad y del amor. Y Aristófanes dice que para saber qué es el amor, antes que nada, debemos aprender la naturaleza humana y todo lo que en ella acontece. Entonces vamos a la primera gráfica, en donde aparece el libro del banquete. Y entonces Aristófanes dice que el amor es un íntimo anhelo de reencuentro con una plenitud perdida, con un otro que complete nuestras faltas, nuestras carencias. Y entonces esto nos lleva a cómo comienza su charla, Aristófanes, en este libro, dirigida a sus compañeros de banquete. Entonces él dice que el comienzo de la humanidad, en el comienzo, los seres humanos no eran físicamente iguales a como somos ahora. Y entonces él relata que eran en realidad seres redondos, recordemos que todo esto es un mito, seres muy redondos, con 4 manos, 4 brazos, 2 rostros sobre un cuello redondo y una sola cabeza. Lógicamente eran muy versátiles y al tener 8 miembros podían desplazarse con gran velocidad. Tenían 3 sexos, eran estos seres redondos, estaban formados por mujer-mujer, hombre-hombre y el andrógino, que de ahí viene el mito del andrógino, el varón-mujer. Es decir, estos eran las 3 posibilidades de seres humanos. Eran tan aguerridos, tan fuertes y tan desafiantes que intentaron desafiar, de acuerdo con el mito, a los dioses del Olimpo. Zeus no podía permitir esto porque eran simplemente humanos, pero tampoco quería matarlos, dado que en el mito los humanos le rendían honores y sacrificios a los dioses. Entonces decide cortarlos en 2 mitades. Y vamos a la segunda gráfica. El mito del andrógino, bueno, justamente andrógino sabemos que en medicina es un hermafrodita, pero también alude a aquellas personas que no podemos identificar cuando las vemos si son hombres o son mujeres. Esto formaba parte de un video, estas láminas, que lamentablemente no le podemos dar animación, pero entonces en la primera imagen vemos estos seres, especie de monstruos porque tenían 8 extremidades. Entonces los corta por la mitad Zeus, como quien cortara un huevo con un wire, con un cable. ¿Y qué sucede posteriormente? Posteriormente comenzaron a buscarse, los que eran hombres buscaban hombres, los que eran mujeres, mujeres, y el andrógino se buscaban varones y mujeres con mucho ahínco, pero no se podían reproducir porque sus órganos estaban en una posición inadecuada. Entonces Zeus decide que Apolo
rote la cabeza hacia adelante y coloque los genitales hacia adelante. Y entonces comenzaron a reproducirse porque antes se morían y hubiera perecido, de acuerdo con el mito, la raza humana. Entonces, esto dio origen al mito de la media naranja. Vamos buscando esa mitad que alguna vez formamos, con la cual alguna vez formamos un todo. Entonces, si nosotros para sentirnos completos necesitamos encontrar esa otra mitad, ¿qué es la felicidad? Y vamos luego a la próxima gráfica. Por el momento, decimos qué es la felicidad desde los griegos. Es la sensación interna de paz, armonía y satisfacción por el logro de nuestras metas personales. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Sócrates y Epicuro hablaron sobre la felicidad en estos banquetes, ¿no? Que se daban el lujo, no tenían acusamiento económico y entonces, problemas económicos, se daban el lujo de estas cosas y así nace la filosofía, ¿no? Da Grecia la filosofía al mundo. Sócrates y Epicuro dicen, particularmente Sócrates, que la felicidad es la sensación interna de ir corriendo hacia los propios límites. Como vemos, no tiene que ver con otra persona o con otra mitad. Y él decía además que existen placeres en el movimiento, como cuando vamos a una fiesta, nos regalan algo muy lindo que queremos, y nos exaltamos, estamos contentos. Placeres en el movimiento y placeres en el reposo. Epicuro, siguiendo esta temática, aclara que los placeres en el movimiento agitan alocadamente los átomos del cuerpo y pueden generar enfermedad. Y los placeres en el reposo facilitan el orden y la armonía de nuestros átomos. Vale decir que si no nos pasa nada, no quiere decir que no seamos felices, por el contrario, somos felices. Si no nos pasa nada exaltante, algo que realmente nos haga vibrar demasiado por dentro. Entonces, esta visión de la filosofía griega no atravesó tanto al hombre como lo hizo con la mujer. El tema de la media naranja, el tema de encontrar esa otra mitad que nos complete. Entonces, en este contexto, y como ocurrió el Día Internacional de la Mujer el lunes, nos preguntamos, pasando a la otra gráfica, ¿qué significa ser una mujer independiente? El hombre tiene más claro esto, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser una mujer independiente? Aunque hay hombres que realmente no lo son. En principio, tener independencia económica y segundo, independencia emocional. Es muy difícil esto último. Es mucho más fácil tener independencia económica, crear una empresa, inclusive ser rico, que ser independiente económicamente. Vemos mujeres dueñas de empresas, corporaciones, manejan cientos de empleados y llegan a la casa, y esto se ve en la consulta psicológica, y llegan a la casa y el marido les dice lo que tienen que hacer, las subsume, no las trata bien, son indiferentes o las insultan, y ellas aceptan eso porque existe la dependencia emocional, que está enraizada un poco en todo este tema de los mitos ancestrales, de los paradigmas de la cultura que nos llegan. Entonces, lo que la mujer tiene que hacer, que es conocer, el hombre también, conocer en qué familia se crió, qué hablaban del amor, qué hablaban del dinero, ¿verdad? Porque es mucho más difícil independizarse, sin duda, si tenemos una familia que nos indica que debemos casarnos solamente y estar con un buen hombre, y bueno, y tener hijos, y después podemos hacer algo por nosotras. Formarnos profesionalmente es muy importante para levantar la autoestima y la autovaloración personal. El primer logro, el primer examen que dimos bien. Acá Estados Unidos facilita todo esto. Tenemos grants, tenemos préstamos. No hay excusas para no hacer un curso largo, una carrera. Y desarrollar ya el autoconocimiento. Hacerse la pregunta, ¿qué realmente tú quieres? What you really want. ¿Qué es esto que quieres para tu vida? Porque muchas veces no hacemos esa pregunta. Y entonces seguimos con este modelo de costumbres que nos vino de mamá y de papá. Y por ahí nos casamos y queríamos estudiar,
pero bueno, hay que casarse porque es mujer. Por suerte ahora las millennials están un poco desafiando todo eso, aunque creo que están en un extremo. Y tienen hijos, pero no querían tener hijos. Entonces todo esto es una fuerza cultural muy importante. Es verdad, es mentira que necesitamos de un otro para ser felices. Vamos a la próxima gráfica y yo he creado esta frase. Si nosotros somos independientes, con los consejos que recién le di, de esta manera descubrirás tú que eres una mujer completa o un ser completo, la mitad de nadie, el todo de ti misma. Y los dejo también en la última gráfica con algo que dijo Albert Einstein, y es muy importante, fíjese que es profundo. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto, porque estas dependencias emocionales que se ven en la consulta y que son motivo de muchas afecciones y trastornos, son los que de alguna manera nos jalan para atrás y no podemos desarrollarnos en todo nuestro potencial. Ya. Yo creo que es interesante su presentación. Yo tengo una cantidad de preguntas enormes de cómo comenzó la presentación. Pero bueno, yo creo que es más importante entrar en la parte final, ¿no? Porque es lo que la sociedad hoy en día se enfrenta. Puede ser también un proceso cultural, porque quizás también en diferentes lugares las normas van cambiando. Pero Sí, claro. Digo yo, las ¿no? comunidades latinas Exacto. Se prestan mucho más al desarrollo de la dependencia emocional, pero lo estamos viendo en todo el mundo, Ya. En todas las comunidades. Ya. Porque yo creo que eso, el mito ese de cómo comenzó, que es un mito, ¿no? Por supuesto. Tengo una pregunta a la doctora. Usted decía, doctora, que las millennials, las muchachas, las mujeres jóvenes ahora, están tratando de tener esa independencia económica y emocional. ¿Y usted no piensa que en algún momento, persona como usted que ya dice, bueno, cuidado, tampoco podemos llegar al feminismo extremo, entonces, ¿usted cree que en algún momento podamos llegar a un punto medio donde la mujer empiece a darse cuenta que sí, estaba en un extremo, pero ahora estoy en el otro y tenemos que bajar y buscar un punto medio? Sin duda, doctor Julio, estupendo su aclaración. Y en efecto, sí, de un extremo, estas mujeres jóvenes se van al otro extremo. A tal punto que existe y nació en Madrid el movimiento de las no madres, mujeres de 25 años, 20, 30 años, que se quitan el útero, las trompas, se quitan todos sus órganos internos de reproducción para no correr el riesgo de ser madres. En este punto hay una suerte de fanatismo, ¿verdad? Que ha llegado inclusive a todas partes del mundo, partiendo desde España. Acá en Estados Unidos tenemos mujeres y también en otras partes que dicen, no, yo voy a estudiar. Primero no tengo idea de crear todavía familia, no me gusta. Y yo creo que ese sería el punto medio, estudiar, prepararse y tener un hijo a los 30 años. ¿Por qué? Porque coincide con el desarrollo del cerebro, ¿verdad? El cerebro termina de desarrollarse, termina de ser adolescente alrededor de los 30 años, como habíamos comentado en otras oportunidades. Entonces, ese sería como el término medio. Sin embargo, estamos viendo que hay mujeres que lo llevan a un extremo. Yo no quiero tener hijos, tomo las precauciones para no ser madre nunca. Y entonces ahí ya hay algo que nos habla de un extremo. Y todos los extremos son patológicos, todos los extremos. Entonces, sí, es como usted indica, realmente el término medio. Ahora, les quería aclarar algo también respecto del mito del andrógino. El mito del andrógino está basado también, se basa en los griegos, un mito judío del Talmud, y lo estoy leyendo, del Midrash y el Zohar Hadash, que refiere justamente a que el ser humano en un comienzo de la humanidad era hermafrodita, que Adán en realidad contenía a Adán y a Eva. Entonces, todo se va entrelazando porque todo tiene que ver con todo, ¿verdad?, en la cultura. Y en el fondo de las creencias existe esto de la homosexualidad en un comienzo de la humanidad. Bueno, los griegos andaban mucho en ese nivel. Bueno, aparte de ellos, eran altamente sodomitas, claro, sin duda, pero claro, dieron a tal punto que en los gimnasios griegos
había instructores. El gimnasio de los griegos era no solamente para desarrollar el cuerpo, sino para desarrollar el alma y el espíritu. Entonces cada niño que llegaba a los 12, 13 años, la familia se lo daba a estos coach, podríamos decir, o a estos tutores, más precisamente, que los iniciaban en el arte del amor físico, y ahí hay mucho que decir, y en el arte también del desarrollo espiritual. Sí, eran muy sodomitas. Ya. Pero bueno, en el costado positivo dieron el origen de todas las ciencias con la creación de la filosofía, que es amor al conocimiento, y de allí partieron todas las otras ciencias que hoy conocemos. Vemos que las mujeres se están eliminando una de las cosas más importantes que puede tener, para eso nació la mujer, para la procreación, y están eliminando todo eso para no procrear y no verse atada y poder desarrollarse. Me parece que eso es una cosa horrible si es así. Y hay que hacer algo al respecto. Claro, me imagino que ¿no? eso es un grupo que no sé cuán grande sería, doctora, no, porque no estoy al tanto. Es un movimiento bastante fuerte que surgió hace aproximadamente 2 años en España, no en Estados Unidos, en España. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar mujeres y tuve la oportunidad de hablar sobre el tema en televisión y de ver varios videos al respecto, con las declaraciones de estas mujeres, muy jóvenes, alarmantemente jóvenes, ya decididas a no procrear. Exacto. Claro, como decía Ortega y Gasset, y menciona muy bien el doctor Julio, la opresión engendra la rebelión. Es decir, yo primo, y entonces voy a salir a manifestar de una manera impresionante. De modo que... pero estas personas se están haciendo daño a sí mismos. Particularmente, sí, la mujer viene de muchísimos años de opresión. Piensa que los primeros movimientos feministas surgieron en la Revolución Francesa, en la Marcha de Versalles, cuando las mujeres dijeron, nosotros tenemos la posibilidad de luchar con las bayonetas igual que los hombres. Entonces calzaron unos sans-culottes, creo que eran los pantalones que usaban los hombres, y salieron, ¿verdad? Lógicamente que después no se les dio el mérito de esas mujeres que salieron a luchar. A partir de allí siguieron todos estos reclamos, pero opresivos, que todavía no se detienen el día de hoy. Este es un tema fascinante, de verdad, y yo creo que con un programa no se completa, ¿no? Porque empiezan a surgir más preguntas y más preguntas sobre el particular. Pero doctora Guilleno, usted es la que nos puede llevar de la mano ahí para evitar de que esa onda de España entre acá en Bueno, primero Estados comprender Unidos. que venimos de una tradición de opresión hacia 1946, cuando surgen los primeros movimientos organizados feministas. La mujer estaba recluida en el corazón del hogar. Estaba contenta, pero todos los comerciales que veíamos vendían electrodomésticos cada vez más sofisticados para que esta mujer se sintiera la reina, ¿no? La reina de lo que Betty Friedan, en su mística de la feminidad, una feminista liberal, llamó como el confortable campo de concentración del hogar. La mujer recluida en el campo de concentración del hogar. Tenemos que hacer el análisis si ahora no estamos recluidas en el confortable campo de concentración laboral, o quizá inconfortable. Es decir, que hemos querido solucionar un problema, pero como nos hemos movido a las conductas del varón, quisimos hacer lo mismo, al verlo tan exitoso culturalmente a lo largo de los siglos, entonces quisimos hacer lo mismo. Y hemos olvidado nuestra naturaleza femenina. Entonces, está bien la independencia y todo lo que ustedes quieran, pero cuando hay hijos, y debe haber hijos, se supone en un matrimonio, a pesar de que una pareja sin hijos está considerada familia, también tiene que haber esta idea humana también de la reproducción, porque si empieza a correrse este movimiento, evidentemente van a empezar a faltar seres humanos en la Tierra, ¿verdad? Increíble, ¿no? Claro, porque si esto se difunde, imagínate. Claro. Entonces, venimos de unas tradiciones de mucha opresión, Luis,
Entonces, esto surge, y además, cuando surge estos feminismos, como Betty Friedan fue una de las grandes, Simone de Beauvoir, Betty Friedan fue en 1963, Simone de Beauvoir fue en 1946, ella decía, la mujer no nace, sino que se hace. Es decir, la sociedad la va haciendo. Wow. Y esto es para reflexionar en un libro que se llama El otro sexo. El otro sexo. Simone de Beauvoir fue la esposa o la pareja de Jean-Paul Sartre, es decir, que era una gran pensadora. Entonces, en esa época en que surge, hacia 1940, surge la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla viene a ser la mujer que hoy tenemos en la sociedad. Esta mujer que hace todo. Tiene que estar flaca, linda, esbelta, bien maquillada, ir al gimnasio, trabajar, ayudar con el dinero en la casa, ayudar a los hijos, ayudar al marido. Es decir, que el feminismo, si lo vemos, no fue una solución de amplio alcance, fue una solución de mediano alcance, porque sin duda se logró el voto y derechos importantes para la mujer, presencia cultural, presencia en todos los estamentos de la sociedad. Pero en muchas cosas estamos aún sin desarrollo, atrasadas y por una senda equivocada. Porque gracias a Dios existen diferencias, la mujer no puede ser un hombre. Bueno, el hombre puede ser una mujer, digamos. Es decir, para eso Dios puso las diferencias. Las mujeres empezaron a abrir un programa para que las mujeres pudieran hasta entrar en la unión de carpinteros. Increíble el crecimiento. No digo que no se pueda hacer, Ajá. pero hay que pensar que, claro, hay una gran necesidad en el fondo de todas las mujeres, y está en el inconsciente colectivo femenino, de parecernos a los varones, porque los varones han sido exitosos en el mundo, y de hecho han subsumido a las mujeres desde la prehistoria. Está bien que han surgido mujeres que han podido, por ejemplo, pero son excepciones. Por ejemplo, en el mundo griego, la poetisa Safo, ¿no? Safo fue una de las primeras feministas, pero ¿cuántas de esas mujeres había? En general, el pueblo, la mujer común, estaba subsumida. Mi pregunta es, y yo pienso que debería ser, nosotros nos toca también hacer la parte nuestra. Lo que quiero decir, si también los hombres tenemos que pensar y cambiar un poco y darle un poco de apoyo y ayuda. Yo creo que sería bueno que usted pudiera ayudarnos con ejemplos, como la mujer que no quiere ser madre, que determina que no quiere ser mamá. Son conflictos que afectan a esa media naranja, ya sea una u otra, ¿no? Y terminan en un camino equivocado. Y usted cree que eso es un poco de extremismo. Explique que usted tiene la posibilidad y el control de poder un matrimonio hispano. ¿Cuál sería el mensaje para que fuera por lo menos un matrimonio más sólido y donde las cosas se comparten y lo llevan a ser un matrimonio exitoso? La dejo para que nos ayude. En principio hay una crisis del rol del varón sociológicamente en la sociedad. Por eso hay una invitación al varón a reflexionar, no a aquellos que ya se adaptaron, sino a la gran mayoría que no se adaptó. Claro. Que no se adaptó a esta situación. Hay una crisis, ¿por qué? Porque se lo está sacando del rol de patriarca de la familia, que se sienta y recibe el café, y recibe el aperitivo, y está siempre allí rodeado como de siervos. Entonces, de alguna manera, esto es una crisis, ¿verdad?, en la cual debe reflexionar. Pero ojo, a la mujer, por otro lado, no creer que porque ahora los tiempos han cambiado, el varón es menos en cuanto a su función parental. Es decir, hay muchas mujeres netamente feministas que creen y tienen al varón un poco ahí relegado en su función de padre. Se ha perdido mucho lo que se llama en psicología la función paterna, es decir, la ley del padre. La ley del padre tiene que estar con los hijos, porque la madre cumple esa función amorosa, tierna, siempre está con los hijos sobreprotegiéndolos, por lo menos en algunos casos. Y el padre es el que pone las reglas. La ley, el que le dice a los hijos, esta mujer es mía, tú saldrás, porque esta es otra ley importante sociológica, ¿no?
desde el comienzo de la humanidad. Tú saldrás a buscar tus propias parejas, pero mamá es mía. Esto es algo interesante porque alude a la resolución del incesto, que tú sabes que existen todas las especies mamíferas. Entonces, el padre humano debe cortar ese lazo amoroso para que el hijo no se perpetúe en la casa, para que el hijo no esté en torno a la madre constantemente y finalmente no se case. ¿Cómo comienza toda esta educación? Comienza con la madre. Las mujeres somos las primeras machistas en muchos casos. Cuando tenemos hijos varones, le decimos, si tenemos hijas mujeres, anda a atender a tu hermano quiere algo, tu papá quiere algo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, en principio. ¿Cuál sería el ejemplo? Yo respeto a mi esposo me respeta a mí. Y establecemos esta articulación de roles tan importantes sin perder nada, que el padre en la casa ayude. No, y sin embargo muchas veces lo que pasa también, doctora, que si hace algo mal le dice, espérate que deja que yo se lo diga a tu padre, que cuando él venga se va a encargar de la situación. Eso está mal, debemos hacernos cargo de nuestras penitencias. Exacto. Si nosotros tenemos un hijo y hizo algo mal, bueno, mamá ahora se va a encargar de hacerte entender que esto no es así. Exacto. Por supuesto que no es a través de golpearlos ni nada, pero es decir, hay que dejar, las mujeres, inclusive muchas feministas están haciendo esto, vale decir que le dejan la peor parte al marido. Exacto. Y entonces lo transforman en una especie de monstruo de ogro en la familia. Correcto. Eso se tiene que terminar. Y enseñar con el ejemplo que la casa la compartimos todos, como explicaba los doctores, la casa la compartimos todos, los baños, la cocina, y entonces todos tenemos que de alguna manera ayudar y hacer nuestra parte. Amén. Esto es muy importante, y enseñarle a las mujeres que esto es así, que cuando se casen o vivan con sus parejas, tiene que ser lo mismo. Ayudarse entre sí, que por otro lado estamos hablando de la contribución, de la cooperación, todas cualidades muy importantes para desarrollar en sociedad, ¿verdad? Y es una educación que se llama vicaria. Vygotsky hablaba de la educación vicaria y Bandura. La educación por observación, por imitación. Si yo hago todo en mi casa y mi esposo está sentado todo el día y no hace nada, yo después no puedo decirle a mi hija, mirá, tenés que colaborar en casa y cuando te cases tu marido tiene que colaborar. Porque esas palabras caen en saco roto porque el ejemplo que está viendo es muy poderoso. Claro. Entonces, ojo, la mujer debe darse la oportunidad de, como es la gran educadora y la primera educadora de los hijos, tiene que darse la oportunidad de reflexionar sobre esto y educar a los hijos en esta igualdad complementaria. A mí no me gusta la igualdad porque iguales no somos, ni cerebralmente, ni biológicamente, hombres y mujeres no somos iguales, pero sí somos iguales complementariamente, es decir, las diferencias de uno se complementan y encajan con las del otro y hacen un todo en la familia. Feministas lo llevan con mucha fuerza, es el problema del aborto, que es como un vehículo, todavía cuando es un caso de enfermedad que no queda otra alternativa, pero hay veces que no lo hacen por esa razón. ¿Cuál es su punto de vista? Y si cree que eso no es que sea de un extremo de feminista, sino es que la mujer, aunque no sea una activista feminista, también camina por esos caminos torcidos que es el aborto. La mujer es dueña de su propio cuerpo, pero no es dueña del cuerpo del hijo. Entonces, uno de los argumentos que esgrimen es: yo soy dueña de mi propio cuerpo y hago lo que quiero con él. Claro, pero no es extirparse un riñón, es terminar con el desarrollo de una vida en cierne que está en nuestro vientre. Creo que debemos movernos hacia el desarrollo y tal vez la transformación de las reglas sociales en torno al aborto. Hay que evitar quedar embarazada. Hay que proveer educación, hay que proveer tratamientos para que la mujer sepa que cuando no quiere tener hijos
va a tomar sus pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Se va a cuidar, el varón también se cuidará, para no llegar al extremo. Y esta cosa facilista de, bueno, total, si me quedo embarazada, lo saco, porque sin duda es una vida. No vamos a entrar en torno a muchas teorías, Aristóteles también, y muchos otros griegos y actualmente académicos piensan cuándo empieza el alma, ¿no? Cuándo se es un ser humano. Entonces, Aristóteles decía que no era al comienzo, que era más adelante, y entonces en torno a eso también se especula con el aborto. La realidad es que el ser humano es un ser humano en cierne, que quiere decir que se está desarrollando una vida que puede ser preciosa, una vida de alguien que puede salvar al mundo, la vida de un gran científico. Estamos abortando eso. Entonces, acá hablamos de reflexiones profundas. No vamos a hablar de pancartas ni de narrativas encendidas. Acá se trata de calmarnos y se trata de pensar esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del aborto con tanta facilidad y no hablamos con la misma facilidad, descartando la posibilidad de un aborto posterior, de tratamientos previos? Hacer el énfasis en esas cosas, en la educación en el hogar. Eso es muy importante. Ya, muchas gracias, doctora. Me encantó el programa. Yo espero de que cambiemos. A mí me va a ser un poco difícil en la parte de culinaria. Gracias, doctora. Le agradezco. Gracias a ustedes. Le agradezco.